Escribe tu historia, un podcast de Catalina Rotarescu. Ya llegó el frío. Llegó el frío y tengo que decirte que lo estoy disfrutando. Una de las experiencias más significativas que tuve fue cuando me estaba preparando para mi examen para entrar a la facultad de cine. Era muy difícil entrar a la facultad de cine porque era una universidad muy famosa, con muy buenos resultados en los festivales europeos. Entonces, intenté entrar una vez. Había como 6 exámenes. Y no lo logré. Entonces, mis papás me pagaron una preparación privada con uno de los profes de guionismo. Y iba todos los meses, iba a su casa, me subía al tren, iba a Bucarest y me recibía en su casa, y ahí en su sala estábamos viendo películas, me enseñaba a leerlas, me enseñaba a escribir historias. Y cuando faltaban unos 3 meses para el examen, mi profe se sentó conmigo y me dijo, ¿sabes? No creo que vas a lograr entrar, no vas a pasar el examen. Tienes que cambiar. Y ese tienes que cambiar me hizo congelarme en el momento, porque me lo dijo con todas las palabras. Me dijo, no estás preparado, no porque no sabes escribir, no porque te falta algo, sino porque no has madurado suficiente. Me dijo, tienes 3 meses para hacer un cambio, para cambiar. Yo no sé cómo hacerlo, te lo dejo a ti. Entonces salí de ahí, me subí al tren de regreso y era un tren muy lleno, entonces no había asientos. Compré un boleto de pie y me paré ahí entre los vagones, al lado de la puerta del baño. Saqué un libro de teoría del arte de Kandinsky y me puse a leer. Y no sé si has estado alguna vez en un tren lleno de personas, pero lo que pasaba era que cada 30 segundos venía alguien y me preguntaba si estaba ocupado el baño o no. Y yo intentaba leer, seguir el hilo del libro, y estas personas me interrumpían. Y así me convertí en una de las personas que avisaban si estaba ocupado o estaba libre el baño. El trayecto en tren de Bucarest a Constanța, donde yo vivía, duraba unas 3 horas. Después de 1 hora, me cayó el 20 y me di cuenta a lo que se refería mi profe. Era ridículo. La vida estaba alrededor de mí y yo ahí parado entre 2 vagones de tren, al lado de la puerta de un baño del tren, intentando leer un libro de teoría del arte de Kandinsky. Era como si me esforzara por todos los medios a ignorar la vida, a ignorar lo que estaba alrededor de mí. Así que dejé el libro
y me propuse entrar en una conversación con la primera persona que se me acercaba. La primera persona que se me acercó era una persona que acababa de salir de la cárcel y regresaba a su casa. Y entré en conversación con él y terminé en el vagón restaurante con este convicto recién salido y otras 2 personas. Esta historia que te acabo de contar va de crecimiento personal. Va de ese tienes que cambiar, que siempre que busco un resultado diferente en mi vida, me acuerdo lo que me decía mi profe sobre eso. Tienes que cambiar. Es decir, tienes que dejar de huir de la vida que hay alrededor tuyo. Se me hace una metáfora muy buena para describir lo que casi siempre estamos haciendo. Lo que casi siempre estamos haciendo es intentar confirmar lo que nosotros sabemos. En la historia, en la anécdota, es el libro de la teoría del arte. O sea, es como si la vida te invita a hacer arte en el momento y tú solo quieres leer la teoría. La primera pregunta que me viene con el tema del crecimiento personal es, nosotros tenemos esta idea de que hay que esforzarnos para desarrollarnos, para crecer. Y raramente nos ponemos la pregunta, ¿cómo quieres crecer? ¿En qué dirección quieres crecer? Porque la verdad es que el crecimiento sucede solo, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, siempre estamos creciendo, estamos evoluando. Pero puede crecer tu yo preocupado, puede crecer tu yo estresado, puede crecer tu yo responsable, tu yo artístico, tu yo generoso. ¿En qué dirección quieres crecer? ¿Qué parte de ti quieres que crezca? Piensa un momento sobre una persona que tiene un poco de sobrepeso y puede crecer lateralmente, puede crecer en peso, puede crecer en altura. Hay muchas formas. Algún crecimiento implica deshacerte de un peso extra. Pero esta pregunta se me hace que pocas personas la plantean. ¿En qué dirección quieres crecer? Y que yo, de todos los yo que soy, quiero crecer, quiero ser más responsable, quiero ser más libre, quiero ser más exitoso. Creo que es una pregunta obligatoria. Y la primera cosa es saber en qué dirección quieres que suceda este crecimiento. Luego hay que hacer cosas en esa dirección específicas. Las cosas, las acciones tienen que ser pequeñas, a veces grandes, a veces pueden parecer irrelevantes, pero tienen que ser en esa dirección y tienen que ser muchas, tienen que ser cada día. El problema con hacer muchas acciones todos los días, pequeñas, grandes, pero todos los días en una dirección es que si eres como yo, habrás descubierto que es difícil. Es difícil porque tal vez si no te gusta hacer ejercicio, es difícil hacer ejercicio todos los días. Y si no te gusta meditar, es difícil meditar todos los días. Y si no te gusta vender, es difícil vender todos los días. Por eso es importante escoger la dirección en cual quieres crecer. Ahora,
todos nosotros tenemos una dirección natural de crecimiento. Y una de las preguntas más comunes es cómo descubrir mi dirección natural de crecimiento. Y eso es algo contraintuitivo, es decir, creo que por la educación hemos aprendido que lo que nos llama la atención, lo que amamos desde pequeños, no sirve para nada. Si tú te quedabas dibujando cuando eras pequeño y tus papás te decían, haz tu tarea de matemática, esto no sirve para nada, o jugabas, te decían, esto no sirve para nada. En mi caso, a mí me gustaba escribir, me gustaba dibujar y me gustaba imaginar cosas. Y definitivamente me decían que no servía para nada hasta que estuve a punto de entrar a estudiar cine. En una universidad donde era más difícil entrar que, digamos, a entrar a estudiar medicina. Así que creo que la primera decisión es preguntarte qué parte de ti quieres crecer. La segunda es, una vez que te das cuenta de eso, supone un esfuerzo para dejar ideas atrás que te impiden crecer. Una vez tuve una paciente que me decía que no podía dejar de odiar a otra persona, de tener rencor. Quería perdonar. Y yo le pregunté por qué quieres perdonar. No voy a dar detalles sobre el caso en específico, pero le pregunté por qué te interesa tanto perdonar, porque parece que esta persona te hizo suficiente daño como para que lo natural sea no perdonar. Y esa pregunta le sorprendió bastante a mi paciente, es decir, nunca se había planteado por qué quiere perdonar. Me dijo, porque quiero ser buena persona, mejor persona, yo no soy así. Hicimos un pequeño experimento. Le dije, creo que sería más fácil para ti en este momento odiar más que perdonar. Se sorprendió mucho. Le enseñé cómo le propuse por unos momentos sentir más eso, ese rencor, ese odio. Y sorpresa, después de que lo odió más, el perdón sucedió naturalmente. Es decir, ni siquiera se había propuesto. Al finalizar esa hora me dijo, ahora en este momento ya no siento nada. Se me hace irrelevante incluso esta persona y lo que hizo. Eso sería lo ideal, ¿no? Lo ideal es dejar que nuestra tendencia natural siga su flujo, siga su curso. Y ahí estaba yo teniendo una conversación con un ex convicto en un vagón de tren con 3 meses para tener que cambiar, para madurar, para entender las paradojas de la vida. Y esa fue una de las conversaciones más interesantes y más enriquecedoras que he tenido en ese vagón de tren. El punto es que cuando bajé de ese tren, ya sabía que lo que tenía que hacer, lo siguiente, era una cosa que tenía en el fondo de mi cabeza por mucho tiempo y no me había atrevido a hacer. Y me puse a ello
Y logré hacer esa cosa que parecía imposible. Y una vez que la logré, la perdí. Y cuando la perdí, sentí que había perdido todo. Ya faltaba menos de un mes para mi examen. Cuando me presenté a ese examen, me presenté con esa sensación de pérdida irremediable, de dolor profundo, porque había alcanzado mi sueño y después lo había perdido. Y gracias a esa sensación y esa pérdida había crecido. Y había crecido de tal forma que los maestros que me entrevistaron en el examen, uno de los exámenes era entrevistarte con unas cuantas vacas sagradas de la industria cinematográfica de Rumanía para evaluar, ¿no?, tu nivel. Y yo todo el tiempo actué como si me importara muy poco su opinión. Una vez que pasé el examen, después uno de mis profes era una de esas vacas sagradas y me dijo: la verdad, a ti te pasé porque no parecía que te interesara nuestra opinión al respecto. Eso fue uno de los procesos de crecimiento personal más relevantes para mí. Después intenté seguir ese modelo, es decir, cuando algo no me sale o me atoro en algún proceso, intento recordar ese: tienes que crecer, tienes que cambiar y dejar de tener tantas ideas precocidas, prefabricadas en mi cabeza sobre la realidad y empezar a ver la vida así como es. Nuestra forma de entender el crecimiento es prefabricada la mayoría de las veces. Tenemos una idea antes de crecer dónde vamos a llegar y eso no es crecimiento, eso es seguir una ruta. Una historia, la tuya, trata de lo que tú quieres conseguir en la vida, no trata de lo que se debe conseguir en la vida. Y digamos que la forma en la cual te cuentas tu historia de crecimiento personal está siendo condicionada por una sola cosa. Una sola cosa. ¿Dónde inicia? ¿Dónde inicia ese momento de crecimiento? Para mí inició con el deseo de lograr entrar en la universidad de cine. Fue algo que era más allá de mi voluntad, era una necesidad. Es muy importante escoger o definir dónde inicia tu necesidad de crecimiento porque eso te puede llevar a confirmarte a ti misma o a ti mismo lo que quieres confirmarte. Digamos que si tu historia de crecimiento personal inicia porque siempre te han considerado o te han dicho tonta o tonto, de eso tratará tu crecimiento, de tu capacidad intelectual. Si nunca tuviste dinero y tu historia de crecimiento personal trata de conseguir dinero, de eso tratará tu historia de crecimiento personal, de crecer para conseguir dinero. Si, como me pasa muy seguido, hay muchas personas que consideran que no saben escoger sus parejas, tratará de eso, es decir, al final de la historia, porque nosotros vivimos varias historias de crecimiento en la vida, tu historia terminará donde inicia, ¿sí? Terminarás confirmándote o no, que sí sabes escoger bien tus parejas, pero en el fondo, y muchas veces pasa eso, que
haber conseguido lo que queríamos conseguir no es suficiente. Yo no sé si a ti te ha pasado conseguir algo que querías conseguir y darte cuenta, tener esa realización de que no es suficiente, de que eso no te hace feliz. Mi recomendación es que, uno, la historia de crecimiento personal tiene que iniciar con un sueño, con algo que sea suficientemente emocionante para ti. Porque después de decidir o llegar al punto de necesitar crecer, para conseguirlo necesitarás alimentarte de ese sueño todos los días para seguir haciéndolo. Si ese sueño no es en realidad tu sueño, sino solo has aprendido que debería ser tu sueño, vas a descubrir que te cuesta mucho trabajo conseguir hacer todas esas acciones pequeñas, grandes, todos los días para ir en esa dirección. Básicamente, cuando trabajo con personas profesionalmente, lo que hago es ayudarles a identificar su historia verdadera, porque a veces es muy difícil identificar cuál es la historia, cuál es mi identidad, cuál es de qué va esa historia. Muchas veces nos perdemos en de qué va la historia y intentamos crecer en la dirección equivocada y después descubrimos que la vida es muy, muy, muy difícil. La experiencia de la vida es muy, muy difícil y generalmente eso quiere decir que mi intento de crecimiento es en la dirección equivocada. Ayudo a las personas a identificar quiénes son, digamos, a través de interpretar. Como yo estudié narrativa, estoy escuchando cuando alguien me cuenta algo desde ese punto de vista, de qué estoy yo identificando como historia de vida y qué está identificando esta persona son dos cosas diferentes. Entonces, una vez que identifican su verdadera historia, su verdadera identidad, las cosas se vuelven fluidas, se vuelven fáciles, en cierto sentido. En las historias de todas las culturas, de todas las civilizaciones y de todos los tiempos, hay una constante que es siempre en todas, el protagonista o la protagonista buscan dos cosas. La primera cosa es descubrir quién es uno en realidad. Usando el mismo ejemplo, yo pensaba que era un chico de 19 años intentando aprender la teoría del arte y descubrí que no me importaba la teoría del arte, que me importaba la vida en ese tren que me llevaba a casa. Y después descubrí que tengo el valor de ir por lo que realmente estoy soñando, que ni siquiera me había atrevido a pensar realmente en eso antes. Después descubrí que soy más fuerte, porque cuando perdí lo que estaba soñando, me dolió mucho, pero no me mató. Y después descubrí que soy más maduro y que en realidad ni siquiera me importaba lo que opinaban estas vacas sagradas que me estaban entrevistando. Y años después descubrí que en realidad amo trabajar con personas y me convertí en terapeuta. Años después, una vez que entré a la universidad, descubrí que me encantan las artes marciales, que nunca lo había sospechado. Ese es el viaje de una persona, digamos que del protagonista de una historia que descubre poco a poco quién es en realidad. Hay una historia que a mí me encanta, una historia corta de Jack London,
sobre un joven que trabaja como periodista en un periódico y se queda sin dinero. Entonces se le ocurre pedirle dinero prestado a su tío, que es un famoso buscador de dinero en aquella época en Estados Unidos, cuando se iban al norte a buscar minas de oro. Y el tío le dice: te presto el dinero solo si me acompañas durante un mes en mis expediciones. Y este joven va, después de muchas negociaciones, se da cuenta que no tiene de otra y va en esta expedición y sufre enormemente porque todos los días llega a su límite de capacidad. Y lo que a mí me impactó cuando leí la historia es que después de que pasa el tiempo, su cuerpo se acostumbra al esfuerzo, su mente se acostumbra al esfuerzo, y llega un día que se da cuenta de que eso era lo que le definía como persona. Es decir, nunca debería haber sido periodista. Él había nacido para ser un explorador del norte. Y termina la historia con él haciendo una fogata en medio de la nada, años más tarde, con sus perros, con su trineo. Ya es un explorador con experiencia. Y recuerda aquellos tiempos cuando trabajaba en un periódico en Nueva York y dice: es increíble, nunca me había imaginado yo que mi vida iba a ir de eso. Y como nuestra vida en general llega a tratar de otra historia completamente de lo que nos imaginábamos. Pero para eso necesitas y necesitamos dejar de aplicar las recetas de crecimiento personal. Entonces, la primera condición de cuál va cualquier historia es descubrir quién soy en realidad. Y para eso necesitamos realmente explorar. No puedo iniciar una historia de vida con certezas. Necesito empezarla con preguntas, con cuestionarme. Y la segunda es: ¿cuál es mi lugar en el mundo? Una vez que descubres quién eres en realidad a través de ponerte en situaciones donde lo que amas es mucho más potente y más importante que lo que tienes miedo, vas a descubrir quién eres en realidad y a través de eso vas a descubrir cuál es tu lugar en el mundo. Cuando nos referimos a cuál es nuestro lugar en el mundo, generalmente en nuestra cultura occidental es, una forma de decirlo es, nos colgamos ese cartel de no molestar que está en los hoteles, ¿no? No molestar a nadie. A veces siento que el propósito implícito de nuestra existencia es que nadie se moleste. Que nadie se moleste. Quiere decir, intentamos cumplir con las expectativas de todos. Y eso es básicamente lo peor que uno puede hacer. Cuando hablamos de encontrar nuestro lugar en el mundo, estamos hablando estamos pensando en profesiones. Estamos pensando en: soy mamá, soy papá, soy hombre, soy mujer, soy ingeniero, soy arquitecto, soy artista, soy vendedor. Pero eso no es tu lugar en el mundo. Eso es un nombre que le pones a una función. Por ejemplo, si pensamos en una hamburguesa, en realidad la hamburguesa es una cantidad específica de proteínas en forma de carne, pero hay hamburguesas que no tienen carne, pero siguen teniendo proteína vegetal, y una
una cantidad de carbohidratos que generalmente es pan, pero no siempre es pan. Si pensamos en hamburguesas gourmet, la misma cosa sucede con nosotros. Yo puedo pensar en mí mismo como terapeuta, o puedo pensar en mí mismo como escritor, o puedo pensar en mí mismo como muchas cosas, como papá, como hombre, como pareja, pero en realidad lo que sucede continuamente a través de cada uno de esas identidades que podemos asumir es que yo siempre aporto la misma cosa. Es decir, tengo la misma función. Hay funciones como contar historias, hay funciones como ayudar a personas a curarse, hay personas que su función es asustar a otras personas, a inspirar a otras personas, a cuidar a otras personas, a acompañar a otras personas, etc. Nuestro lugar en el mundo no tiene que ver uno con la cantidad de aprobación que recibimos, sino con la cantidad de la necesidad que existe para nuestra función. Es decir, existe la necesidad de que alguien te cuente una historia, existe la necesidad de que alguien te genere magia en tu vida. Existen muchas necesidades. Sin embargo, nosotros pensamos que mi lugar en el mundo es, no sé, hacer dinero, o hacer feliz a mi pareja, o que mis papás estén orgullosos de mí, o que siempre termine el trabajo a tiempo. Y eso nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser equivalente con encontrar tu lugar en el mundo, y no te va a llevar a sentir esa integración, que yo diría que es lo que es la espiritualidad, de sentirte integrado en el universo. Encontrar tu lugar en el universo viene de encontrar tu función, no tu nombre, ¿no? La mayoría de las veces, intentando crecer, hacemos dos cosas. Uno es, me aferro a lo que yo creo que soy, y después intento complacer, cumplir expectativas de las personas que son importantes para mí alrededor mío. Y por eso todo ese asunto del crecimiento personal se transforma en una masa amorfe de personas que quieren lo mismo, intentan lo mismo, de la misma forma, y piensan lo mismo. Antes de continuar, te voy a invitar a que me sigas en Instagram. En Instagram aparezco como @cato.terapia, Cato con K de kilo, cato.terapia en Instagram. Si no me sigues en este momento, te invito a que lo hagas. En mi página de Instagram vas a ver que estoy regalando un documento que he escrito para mí para poder continuar con estas pequeñas acciones diarias que te lleven al crecimiento personal. Lo ofrezco como regalo, pero tendrás que seguirme y cumplir algunos pasos en relación a eso. También puedes adquirir mi libro Fácil, reescribe tu historia, cambia tu presente, transforma tu futuro, en Amazon. Creo que creo que si te gusta el contenido de mi podcast, deberás leer mi libro, porque ahí ofrezco más información sobre lo que estoy tratando. Y además es un buen regalo ahora que se acerca la Navidad para las personas cercanas. Una otra cosa que creo que es relevante en relación al crecimiento personal es cuando hablamos de nuestras creencias. Creencias negativas, creencias limitantes. ¿Cómo cambio mis creencias?
Y hay una cuestión interesante que es, nosotros consideramos que tenemos que cambiar la forma de pensar para poder cambiar nuestro comportamiento. Pero en realidad nuestro cuerpo y nuestra mente funcionan al revés. Si tú quieres cambiar una creencia, necesitas cambiar de comportamiento. Para que la mente entienda, el cuerpo tiene que vivirlo. Para darte un ejemplo, el nivel de autoconfianza es un tema importante y cuando me propuse practicar el iaido todos los días, se me hacía difícil hasta que lo hice. Todos los días al despertar, practico 10, 15 minutos, a veces una media hora iaido. Y no siempre practico lo mismo y no siempre practico de la misma forma. Sin embargo, después de un tiempo de practicarlo todos los días, mi mente ya cambió. Y hay una creencia que yo tenía que era difícil conseguir ser constante, que ya cambió. El comportamiento cambia la creencia, no al revés. Entonces, si tú quieres tener una creencia, necesitas empezar por el comportamiento, porque la mayoría de las veces las personas con cuales trato me dicen, pero no puedo hacer eso porque yo me siento así y tengo esta creencia que está profundamente arraigada en mí de esto y eso. Y esperan cambiar primero la creencia y no el comportamiento. A mí las artes marciales me aportaron algo profundamente filosófico y profundamente enriquecedor, que es no solo mantener las ideas en teoría, sino comprobarlas en realidad. Por ejemplo, en artes marciales puedes comprobar que las cosas son más fáciles de lo que parecen, que la vida es circular. Lo puedes comprobar con tu cuerpo, literal, en una experiencia. Y cuando encontré la hipnosis clínica y ericksoniana, y la hipnosis como terapia, la hipnosis como técnica terapéutica, descubrí que también la hipnosis ofrece eso, ofrece la posibilidad de que una persona pueda experimentar literalmente, físicamente, mentalmente y emocionalmente una cosa antes de que suceda. Porque el comportamiento cambia la creencia. Entonces es muy importante, por ejemplo, confirmar lo que quieres confirmarte con tus acciones diarias. Si, por ejemplo, a mí me gustaría ser una persona confiable, necesito confirmármelo todos los días a través de mis pequeñas acciones. Si quiero ser una persona generosa, necesito confirmármelo a través de comportamientos todos los días, aunque yo todavía no lo sienta, aunque todavía no lo crea, porque mi cuerpo necesita vivirlo para poder confirmarlo. Hay una historia personal con cual quiero terminar este episodio en relación a crecimiento personal. Yo nací en un país comunista. Rumanía llevaba más de 30 años de comunismo cuando yo nací. Durante los 14, 15 primeros años de mi vida nací en este universo que es muy diferente al universo que conozco ahora y que tú conoces. Un día, casi un día, pero fue como en una semana, esto terminó, cambió de repente. Entonces las personas hablaban de libertad, hablaban de capitalismo, hablaban de hacer dinero, pero en realidad creo que un país entero se quedó paralizado porque no sabían cómo continuar la historia. No sabían cómo continuar la historia. Imagínate que has vivido
toda tu vida en una historia, en una narrativa, y de repente cuando tienes, no sé, 30, 40, 50, lo que sea, te cambian esa narrativa. Y ahora todo lo que era válido antes ya no es válido. Dejó de ser válido. Y eso a mí me ha enseñado dos cosas. Una es que no puedo confiar en esa narrativa, en ese paradigma que yo construyo sobre mi realidad solo porque estoy acostumbrado. Son paradigmas, son modelos de historia que construimos. Esos modelos, por más improbable e imposible que parezca, pueden cambiar y van a cambiar. Es más, te diría que esos modelos seguramente un día van a cambiar. Cuando falleció mi madre, regresé a Rumanía para el entierro, regresé a México y no me podía recuperar y estaba enojado. Ni yo sabía de qué estaba enojado. Un día mi pareja me dijo, tienes que hacer algo con ese enojo. No está bien, no es normal. Y me lo dijo de una forma que me convenció. Me llamó la atención la seriedad y la poca emoción que ponía en esa afirmación. Y en ese momento me acuerdo que pensé, voy a ir a buscar una clase de Iaido. Vas a decir, ¿de dónde vino esa idea? Pues esa idea estaba dentro de mí y ni siquiera me atreví a reconocerla como una posibilidad por muchos años. El Iaido es un arte marcial que parece muy exótico porque trata de aprender a desenvainar la espada japonesa y de cortar en el mismo movimiento. Es un arte tradicional, poco común, poco popular, que requiere de un traje especial, tradicional, que requiere de comprar una espada sin filo japonesa, en fin, mi primer pensamiento fue no voy a encontrar clases de Iaido. El segundo, va a ser tan caro que me voy a endeudar de por vida, pero en ese momento sabía que no tenía de otra, que tenía que enfocar mi energía en algo que había soñado y que no había soñado de a gratis. Y eso es lo que te quiero compartir. Muchas veces nuestro paradigma mental y emocional es que esas cosas que nunca nos atrevimos a hacer en realidad ni valen la pena ni sirven para nada y además son imposibles de conseguir. Y como pensamos en ese paradigma, nunca sabemos qué hay del otro lado de esa puerta, porque el crecimiento tiene que ser obligatoriamente una salida a lo desconocido. No puedes crecer en los límites que conoces. Eso quiere decir que estás en el mismo lugar. Si todavía lo conoces, estás en el mismo lugar. Descubrí que hay clases de Iaido en Guadalajara, descubrí que no cuestan tanto, descubrí que nada es así, pero como yo lo pensaba, y además descubrí que las personas son muy amables en Iaido. Y eso me llevó de forma indirecta en algún momento a conocer a mis hijas, y a descubrir muchas cosas sobre mí que no había descubierto si no me había metido a practicar algo que aparentemente no servía para nada. Espero que te sirva. Recuerda que en el último episodio voy a responder preguntas o peticiones. Si tienes alguna pregunta, te invito a que me la mandes en los comentarios de este mismo podcast en Spotify o a través de WhatsApp o en un mensaje directo en mis redes sociales. Hasta la próxima.
Reescribe tu historia. Un podcast de Catalina Rotarescu.